Se conocieron en la calle, él había perdido todo y ella lo salvó. Él vagaba sin rumbo, con la mirada rota de quien lo había perdido todo, familia, trabajo y esperanza. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. El día que lo perdí todo, encontré la única cosa que importaba. Toqué fondo el día que el último vestigio de mi antigua vida se desvaneció entre mis dedos, como arena en el desierto. Mi nombre es Gabriel, y esta es la historia de cómo la desolación me llevó a la única persona que pudo salvarme. Antes, mi vida era una pintura de colores vibrantes. Tenía un trabajo que amaba, una familia que era mi universo entero, y la ilusión de un futuro prometedor. Cada mañana, el aroma a café y las risas de mis hijos llenaban mi hogar, y por las tardes, el abrazo de mi esposa era mi refugio seguro. Creía que la felicidad era una fortaleza inquebrantable, un pilar eterno en mi existencia. Nunca imaginé que un solo evento podría derribar todos mis muros, pulverizando lo que creí inamovible. Aquel fatídico día, la noticia de mi despido fue solo el primer golpe, un presagio de la catástrofe que se avecinaba. La empresa, en bancarrota, me dejó en la calle, y con ello, se llevó mi sustento, mi orgullo, mi sentido de dirección. La incertidumbre comenzó a carcomerme. Pero eso no fue lo peor. Lo que descubrí después me rompió aún más. Pocas semanas después, un accidente automovilístico, del que no fui responsable, me arrebató a mi esposa y a mis dos pequeños. El mundo se detuvo. Mi corazón se hizo añicos. El silencio en casa era un eco tortuoso de todo lo que había perdido. Cada objeto, cada fotografía, era una flecha clavada en mi alma, un recordatorio constante de lo que ya no estaba. El peso de la culpa, aunque irracional, me aplastaba, me ahogaba en un mar de autoconmiseración. Me culpé por su muerte. Me consumí en la oscuridad, en un abismo de desesperación que me arrastró lejos de todo lo que una vez fui. Dejé mi hogar, incapaz de soportar los recuerdos, cada rincón saturado de fantasmas del pasado. Dormía en parques, bajo puentes, con el frío calándose en mis huesos y en mi espíritu. La calle se convirtió en mi único refugio y mi mayor castigo, un purgatorio de mis propias decisiones. Mis ojos se acostumbraron a la suciedad, al desprecio, a la soledad abrumadora. La mendicidad se volvió mi día a día, un acto humillante que erosionaba mi ya frágil dignidad. Me sentía como un espectro, deambulando sin propósito, esperando el fin. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Y ahí entendí que estaba completamente solo, o al menos eso creía. Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. Las voces de la gente, sus miradas de lástima o, peor aún, de asco, se volvieron un murmullo constante que me recordaba mi miseria, mi fracaso. Me sentía invisible, un fantasma en mi propia vida, una sombra que nadie quería ver. Había días en los que el hambre y el frío eran tan intensos que me deseaba la muerte, anhelando reunirme con mi familia, convencido de que la paz solo existía en el más allá. La oscuridad era mi única compañía, y el dolor, mi única certeza, un compañero leal en mi caída libre. Cada día era una batalla por la supervivencia, no solo física, sino mental, contra la constante tentación de rendirme por completo. Mis pensamientos eran un torbellino de remordimientos, de qué hubiera pasado si, de arrepentimientos que me carcomían el alma. La vida en la calle te despoja de todo, no solo de tus bienes materiales, sino de tu identidad, de tu esencia. Te convierte en una estadística, en un problema que la sociedad prefiere ignorar. Mis sueños se habían esfumado, reemplazados por una cruda realidad de lucha constante. Mi cuerpo estaba débil, mi mente agotada, y mi espíritu, roto en 1000 pedazos. No había salida, no había luz al final del túnel. Solo oscuridad y el eco de mis lamentos. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida.
Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. Una tarde, bajo un aguacero implacable que reflejaba la tormenta dentro de mí, me desplomé en un callejón. Mis fuerzas me habían abandonado, cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor, de cansancio extremo. Creí que ese era el final, que mi miserable existencia llegaba a su conclusión. De repente, una voz suave pero firme me habló, rompiendo el estruendoso sonido de la lluvia. ¿Estás bien? No pareces estarlo. Levanté la mirada con dificultad, mis ojos apenas distinguiendo la silueta de una mujer, con un paraguas que la protegía de la lluvia, pero que irradiaba una calidez que traspasaba mi miseria, mi desesperanza. Era Elena. Me extendió una mano, no para darme dinero, sino para levantarme, un gesto de pura humanidad que me tomó por sorpresa. Nadie merece estar solo en la lluvia, me dijo, sus ojos reflejando una empatía genuina. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Su mano no me juzgó, me ofreció un puente de vuelta a la humanidad, a la conexión que creí perdida para siempre. Me invitó a un refugio, me dio comida caliente que supo a gloria, y lo más importante, me escuchó sin interrumpir, sin prejuzgar. Le conté mi historia, con cada palabra cargada de dolor y arrepentimiento, y ella me miró con compasión, sin una pizca de juicio, solo entendimiento. Me ofreció un trabajo sencillo en la cocina del refugio, algo que me dio un propósito, una rutina, una razón para levantarme cada mañana. Poco a poco, con cada día que pasaba, empecé a sanar. Las conversaciones con Elena se volvieron mi ancla, mi salvavidas en el mar de mi confusión. Ella me enseñó que perder no significa ser perdido, que el duelo es un proceso, no un destino ineludible. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, un bálsamo que comenzaba a cerrar las grietas de mi corazón. Me habló de su propia historia, de pérdidas y de cómo encontró la fuerza para ayudar a otros, revelando su propia vulnerabilidad y resiliencia. La culpa, que me había atenazado durante tanto tiempo, comenzó a ceder ante la esperanza que ella infundía en mí. Volví a dibujar, una pasión que había abandonado en la vorágine de mi dolor. Pintaba las sonrisas de mis hijos, los ojos de mi esposa, pero esta vez, sin la opresión del dolor paralizante, sino con la ternura y la belleza del recuerdo. Mis cuadros empezaron a reflejar la luz que Elena había encendido en mí, un cambio gradual de la oscuridad a los colores vibrantes. Con el tiempo, mis obras se volvieron más elaboradas, más llenas de vida, expresando mi proceso de sanación. La comunidad del refugio se convirtió en mi nueva familia, un grupo de almas rotas que encontraban consuelo y fuerza en la compañía mutua. La risa volvió a mis labios, al principio de forma tenue, luego con más fuerza, ahuyentando las sombras que me habían perseguido. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la conexión humana, en la capacidad de amar y ser amado. Elena y yo pasábamos horas hablando, compartiendo sueños y temores, y en cada conversación, la amistad se profundizaba, transformándose lentamente en algo más. Sus ojos eran un reflejo de mi propia alma, y su sonrisa, el sol que disipaba mis nubes. El pasado seguía presente, pero ya no me definía, era una parte de mi historia, no mi destino. Empecé a verme a mí mismo no como una víctima, sino como un superviviente, un testigo de la resiliencia del espíritu humano. Mi voz, que había estado silenciada por la desesperación, comenzó a alzarse, no solo en mis pinturas, sino en mi interacción con los demás, ofreciendo palabras de aliento y esperanza. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Un día,
mientras estaba en el refugio, una figura familiar apareció en la entrada, con la cabeza gacha y la mirada llena de tormento. Era el conductor que había causado el accidente. Había venido a ofrecerse como voluntario, atormentado por su culpa, buscando una forma de redención, sin saber que yo estaría allí. Mi corazón se encogió, una ola de ira y dolor me invadió, amenazando con arrastrarme de nuevo al abismo. Pensé que no podría perdonarlo, que la herida era demasiado profunda, demasiado reciente. Pero al ver la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento que lo consumía, la misma desesperación que yo había sentido, recordé las palabras de Elena: el perdón no es olvidar, es liberarse. Es elegir la paz sobre el resentimiento. Me acerqué a él, y en un acto que no creí posible, le tendí mi mano. Le dije: sé lo que has perdido. Sé el peso de la culpa que te acompaña. Pero también sé que la vida, de alguna manera, nos da segundas oportunidades para empezar de nuevo, para sanar. No fue un perdón fácil, requirió una fuerza interior que no sabía que poseía, pero fue liberador. Ambos lloramos, lágrimas de dolor y de liberación, y en ese momento, las ruinas de nuestras vidas se unieron para reconstruir algo nuevo, algo inesperado. Mi arte floreció aún más, se convirtió en una voz para aquellos que habían perdido la esperanza, un testimonio de que la belleza puede surgir de la tragedia. Exponía mis cuadros, y la gente encontraba consuelo, inspiración y un reflejo de sus propias luchas y triunfos en ellos. Decidí abrir mi propio centro de arte y terapia, un lugar donde las personas podían encontrar su propia luz en medio de la oscuridad, un espacio para sanar a través de la expresión. Elena, por supuesto, se unió a mí, su sabiduría y bondad eran el pilar de nuestro proyecto, su presencia era el ancla de todo lo que construíamos. Nos convertimos en un equipo, compartiendo nuestra resiliencia y nuestra fe inquebrantable en el poder de la conexión humana y el amor. Nuestras manos, que se unieron por primera vez en un callejón oscuro y lluvioso, se entrelazaron en una promesa de futuro, de un camino que recorreríamos juntos. Descubrimos que el amor no solo nacía entre las ruinas, sino que se fortalecía en la adversidad, convirtiéndose en la salvación que ambos buscábamos, sin saberlo, en lo más profundo de nuestras almas. Nos casamos, en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y de las personas a quienes habíamos ayudado, un testimonio viviente del poder de la redención. La risa de mis hijos ya no era un recuerdo doloroso, sino un dulce eco que resonaba en la felicidad que había encontrado. Mi vida, que había estado sumida en la oscuridad más profunda, se llenó de una luz que nunca creí volver a ver. Lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto. Y aunque mi historia terminó, la tuya, apenas comienza. El amor no siempre llega en un paquete perfecto, envuelto en un lazo brillante. A veces, nace entre las ruinas de lo que fue, en los lugares más inesperados, de la mano de una persona que ve más allá de tus heridas, de tu dolor, de tu miseria. Si te encuentras perdido en la oscuridad, recuerda que siempre hay una chispa, una mano extendida, una oportunidad para reconstruir, para resurgir de las cenizas. La esperanza es un faro que nunca se apaga, incluso en la noche más oscura, guiándote hacia la orilla de la sanación. Tu historia no ha terminado, no te rindas. Levántate, busca esa luz, y permite que el amor te salve, una vez más, tal como me salvó a mí. La vida es un viaje de caídas y levantamientos, y cada herida es una lección, cada cicatriz, una marca de tu fortaleza. Cree en el poder de la conexión humana, en la magia de la empatía, y en la capacidad infinita del corazón para amar de nuevo.